Bueno, hemos elegido ahora un texto del libro séptimo de la Guerra de las Galias, que relata cómo la caballería del gran enemigo de César, el caudillo galo Vercingetorix, llega a la ciudad de Noviodunno. La ciudad de Noviodunno era la capital de los suesones, que era un pueblo belga. Bien, si entramos ya en el texto, eh, lo leemos, dice, parte Jan obsidum tradita, centurionibus et paucis militibus intromissis, qui arma iumentaque conquirerent, equitatus ostium procul visus est, qui agmem Vercingetorigis anteceserat. Bien, como ya sabéis, si queremos utilizar la herramienta del análisis sintáctico o morfosintáctico, lo que tenemos que hacer en primer lugar es identificar los verbos conjugados. Entonces, por un lado vais a ver conquirerent, por otro lado visus est y finalmente anteceserat. Si averiguamos qué relación se establece entre esos verbos, pues no es difícil que veáis que este es un imperfecto de subjuntivo que viene introducido por el nexo qui, el pronombre relativo. Además, como qui no puede ser más que nominativo, sujeto, sabemos que este qui es plural porque el verbo, al ser sujeto, está en plural. Visus est aparentemente no va introducido por ningún nexo ni subordinante, y finalmente anteceserat va introducido otra vez por el qui, pero fijaros que este qui es diferente del qui de arriba, del qui de conquirerent, porque este es singular. Siendo sujeto, el verbo va en singular. Bien, dicho eso, si volvemos al principio y leéis con atención, fijaros cómo César parte de un doble marco. Por un lado, parte Jan obsidum tradita, y por otro lado, centurionibus et paucis militibus intromissis. Claramente dos ablativos absolutos, ¿vale? Por lo tanto, podemos partir de ahí. Fijaros cómo parte es un nombre y am es un adverbio. Vamos a ver ahí. Y obsidum, obses, obsidis es otro nombre, pero si atendéis al caso, os daréis cuenta de que este nombre no puede ser más que genitivo, luego no, es un complemento del nombre. De la misma manera que como primera etiqueta para el adverbio ian, barajamos la de complemento circunstancial. Bien, todo esto está en ablativo. El nombre parte, que es el que nos da la brújula para dar la función sintáctica, está en ablativo y en plena concordancia con el participio tradita, trado, tradere, tradit, traditum, entregar. Bien, en cualquier construcción de ablativo absoluto, el elemento que concuerda con el participio es su sujeto, con lo cual ya tenemos la estructura plenamente identificada. Entregada ya una parte de los rehenes, o tras ser entregada una parte de los rehenes, vamos con el segundo ablativo absoluto, que identificáis aquí. Se compone de un nombre, centurionibus, claramente en ablativo, coordinado con otro sintagma nominal en ablativo, que se compone a su vez de un nombre y su determinante en concordancia, o adjetivo, como queráis. Por supuesto, todo esto tiene que concordar con un participio. Ya tenemos ahí intromito, intromitere. Y como hemos dicho en la construcción anterior, que es idéntica, los sintagmas que concuerdan con ese participio, en ablativo plural en este caso, son el sujeto o los sujetos, en este caso en coordinación, de ese participio. Bien, entonces retomamos. Entregada ya una parte de los rehenes, introducidos los centuriones y unos pocos soldados, intromissis centurionibus et paucis militibus, ya tenemos el marco en el que se va a desarrollar la narración. Fijaros que la siguiente proposición que nos aparece es una de relativo. Ahí tenéis el pronombre. Hemos dicho antes
que es el sujeto, porque desde el punto de vista casual no puede ser otra cosa, el verbo, llamaros la atención sobre el hecho de que este verbo está en subjuntivo, y recordad que hemos explicado que cuando el verbo en una proposición de relativo va en subjuntivo, suele aportar un valor circunstancial. En este caso vais a ver claramente que aporta una semántica final, pero eso lo vais a derivar del contexto. Bien, entonces tenemos el sujeto, tenemos el verbo de la subordinada de relativo. Esa subordinada de relativo va referida al elemento en plural anterior, el centurionibus et paucis militibus. Y si nos vamos al resto de los elementos que componen la frase, la subordinada, tenéis por un lado arma, arma armorum es un neutro, nombre, y coordinao iumentaque, otro nombre, respectivamente, o en ambos casos, complementos directos, puesto que la desinencia a es inequívoca al tener ya sujeto de complemento directo. Coordinaos, como os digo. Bien, si seguimos leyendo, nos encontramos con lo que tiene que ser necesariamente la oración principal. Ahí tenéis su verbo, visus est, pasiva del verbo video, su sujeto, en nominativo, equitatus equitatus, la caballería, como bien sabéis. Aquí tenéis otro nombre, bien conocido, hostis hostis, ostium no puede ser más que genitivo de plural, y procul, de lejos o a lo lejos, es un adverbio. Por lo tanto, este adverbio tiene que ser un complemento circunstancial en primera opción, y equitatus ostium, en tanto equitatus, el nombre dominante, está en nominativo, tiene que ser el sujeto. Y finalmente, vamos a retomar, antes de continuar, si os parece, la traducción. Entonces decíamos que, entregada ya una parte de los rehenes e introducidos los centuriones y unos pocos soldados, retomamos que conquireren arma iumentaque, que buscaban, o para buscar, si respetamos la semántica final, para buscar las armas y los jumentos. Vamos a la principal. La caballería de los enemigos, sujeto, fue vista a lo lejos. Terminamos entonces el texto con la última oración, que es la de relativo. Tenéis ahí el pronombre relativo que hemos dicho que por su caso no puede ser más que nominativo sujeto. El verbo, fijaros cómo el verbo antequedo, antequedere, antequesi, antequesum es pluscuamperfecto, es decir, indica anterioridad con respecto al pasado. Y finalmente nos queda un nombre que es agmen, agmen, agmenis, como bien sabéis, es neutro. Otro nombre, en este caso un nombre propio, el del caudillo Vercingetorix, que si os dais cuenta, al ser de la tercera declinación, está en genitivo, luego es un complemento del nombre. Y la función de todo este sintagma no es otra que la de complemento directo, porque agmen puede ser nominativo y acusativo, pero al tener ya nominativo sujeto qui, tiene que ser necesariamente acusativo. Y esto hemos dicho que es una subordinada de relativo, que va referida a equitatus. Retomamos y terminamos entonces la traducción. Tenemos que, entregada ya una parte de los rehenes e introducidos los centuriones y unos pocos soldados para que buscaran armas o las armas y los jumentos, la caballería de los enemigos fue vista a lo lejos, procul, la cual, hacemos referencia a la caballería de los enemigos, había adelantado al batallón de Vercingetorix, o al ejército de Vercingetorix, la cual se había anticipado o había adelantado al ejército de Vercingetorix.